Esta mañana contamos con la presencia de la señora Directora General del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, Magíster Clarisa González de Gálvez. Bienvenida. Se encuentran participando en el mismo servidores públicos de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, siendo esta Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, Comisión de Asesoramiento y Planificación. Asimismo, profesionales del Consejo Académico Interinstitucional, docentes del INEES, estudiantes de la Maestría en Seguridad de la Nación y del Diplomado Virtual del Sistema Nacional de Seguridad, invitados internacionales y público en general. Sean todos bienvenidos, gracias por su participación. El Foro Internacional, la participación de la mujer en las gestas de independencia en Latinoamérica, será desarrollado por los distinguidos profesionales. Licenciado Alejandro Perugoria, de Argentina, quien será el moderador del evento. Magíster Noelia Quintana Villasboa, de Paraguay. Magíster Marta Yanet Dávila Calderón, de Colombia. Maestra Alma Lilia Campos Espíndola, de México. Y la Magíster Aida Lucila Sierra González, de Guatemala. Gracias por aceptar y ser parte de esta valiosa jornada de capacitación. A continuación tengo el agrado de presentarles al moderador de este foro, el licenciado Alejandro Aníbal Perugoria, de quien me permitiré leer una síntesis de su vida personal. Alejandro Aníbal Perugoria es egresado como analista técnico de inteligencia de la Escuela de Inteligencia del Ejército de Argentina, egresado como analista de inteligencia del Instituto de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente cuenta con estudios de posgrado en análisis de inteligencia en seguridad informática y en pericias informáticas por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Argentina. También posee estudios de estrategia y política de defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de William Perry de Estados Unidos. Ha sido asesor del Gabinete de la Secretaría de Control y Vigilancia de Fronteras del Ministerio de Seguridad de la Nación, visionario empresario y desarrollador del Sistema de Información Geográfica para el Análisis del Delito, software que permite el análisis de los delitos en un territorio determinado. Desarrollador del Sistema Único de Control y Vigilancia de Frontera, permitiendo el análisis y segregación de delitos en la zona fronteriza. Desarrollador de las aplicaciones móviles Alerta Marco Paz y Alerta Pergamino, aplicaciones de alerta temprana que contribuyen a la seguridad ciudadana. Se ha desempeñado también como docente a nivel de posgrado en la Universidad Tecnológica Nacional Regional de Buenos Aires, Argentina, ponente de reconocidos congresos en temáticas de seguridad y defensa. Actualmente se desempeña como asesor técnico en la Secretaría de Seguridad del municipio de Pergamino y es el director de la revista digital Seguridad y Defensa en el Hemisferio. Bienvenido, licenciado Perugoria, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. En principio quiero agradecer la participación en este foro, la verdad que es un honor para mí poder contribuir. Muchas gracias a la dirección del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, bajo la figura de la doctora Clarisa de Gálvez, y a todos los integrantes de esa casa de altos estudios. Me permito hacer llegar mis felicitaciones al pueblo guatemalteco que está atravesando por un aniversario más de su independencia, y justamente este foro trata un poco sobre esa temática, ¿no? Vamos a hablar durante el transcurso del mismo, a través de la ponencia de 4 profesionales, de la independencia, pero particularmente del rol de la mujer en la independencia de América Latina. En primer lugar, voy a hacer un resumen de la hoja de vida de la primer ponente, la magíster Noelia Quintana Villasboa, a la quien conozco particularmente y he tenido la posibilidad de participar en actividades académicas con ella y puedo dar fe de su amplia experiencia. Permítanme que voy a leer su hoja de vida. Noelia Quintana Villasboa es magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, licenciada en Historia, especialista en Educación Superior y en Metodología de la Investigación Científica, posee formación en Historia de Filosofía, Diseño de Políticas Públicas y de Defensa y Seguridad, ha sido asesora internacional del Security College de Estados Unidos, ejerce docencia universitaria en la Facultad de Periodismo de la Universidad del Norte y en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Asunción y en varios centros educativos de la capital. Ha realizado varias publicaciones, entre las que se destacan
las residentas, el rol de la mujer paraguaya durante la Guerra Grande, entre otros. Así también ha publicado más de 30 artículos en medios de prensa del Paraguay y ha participado en varias conferencias internacionales relacionadas al análisis de educación superior universitaria e invitada por la Gobernación de Denver, Colorado, como conferencista en la Bienal de las Américas con el tema educación postsecundaria. Ha sido distinguida en 2 ocasiones por el Ministerio de Defensa por la difusión de la historia del Paraguay y por su valor investigativa. Magíster Noelia Quintana, adelante con su disertación. Le recordamos, por favor, a los participantes cumplir el término y a la gente que nos acompaña realizar las preguntas a través del canal de YouTube, que serán respondidas finalizada la disertación de los participantes. Noelia, adelante. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto poder participar de este foro y compartir nuestras historias y visualizar a las mujeres en sus roles de liderazgo femenino. Muchísimas gracias al Instituto de Estudios Estratégicos del Gobierno de Guatemala. Muchas gracias, querido Alejandro, por la presentación. Efectivamente es importante dar el contexto, ¿verdad?, sobre lo que vendría a ser la independencia del Paraguay, esta gesta independentista tan importante. Sabemos que la inmensidad del Imperio Español, su alejamiento de la metrópoli, el grado de prosperidad adquirido por algunas de las colonias, los efectos del sistema político y comercial metropolitano respecto de sus posiciones ultramarinas, la intervención de Napoleón, por supuesto, en España y Portugal, los postulados revolucionarios franceses de la Ilustración, el ejemplo de la emancipación de los Estados Unidos, las ideas avanzadas de los enciclopedistas, el sentimiento de amor por el suelo natal, han sido las causas generales que aducen de ordinario para resumir lo que motivaron la independencia de las secciones coloniales españolas en América. Así como también debemos agregar que más de 70 años antes del comienzo de la Revolución Francesa, justamente aquí en Paraguay, fue escenario un acontecimiento histórico, la Revolución Comunera, que alentó bajo principios avanzadísimos que sirven hoy de fundamento a las modernas democracias y puso encima de todas las leyes, de todas las voluntades y de todos los poderes, la ley y la voluntad y el poder del común, es decir, del pueblo, cuyo reflejo y emancipación eran los demás. Esta revolución despertó en Paraguay, antes que ninguna otra sección americana, el amor por la libertad, este sentimiento tan fuerte arraigado en el pueblo paraguayo, que hizo que éste consultaba su voluntad soberana en 1810 en un cabildo abierto, se decidiera por la independencia, por constituir una nacionalidad autónoma, lo que era ya de origen racial particularísimo en estas regiones. La revolución de la independencia es el resultado justamente de esta evolución social. Cuando el 25 de mayo de 1810, depuesto en Buenos Aires, el virrey Baltasar Hidalgo Cisneros, tenemos en la presentación una imagen de Cisneros, se constituyó la primera Junta de Gobierno provisorio, exhortando, por supuesto, a las demás democracias que hasta entonces habían formado parte del Virreinato de La Plata, a reconocer al nuevo gobierno. Ante esta situación, el gobernador español aquí en Paraguay, don Bernardo de Velasco, consultó al Cabildo Asunceno y emerge la figura del doctor José Gaspar de Francia, que le responde claramente que la autoridad del gobierno español en Paraguay había caducado, como se ve desde el primer momento. Ante estas palabras del doctor Francia, hubo la intención decidida de mantenernos independientes y a la espera de los acontecimientos que ocurrían en España y no ser sufragáneos del gobierno, en el de la Junta, en este caso de Buenos Aires. Es importante recordar, ¿verdad?, que todas las juntas de gobierno establecidas en América, incluso la de Buenos Aires, se instalaron jurando fidelidad a Fernando VII. Estas exigencias de reconocimiento de Buenos Aires y la resolución de Asunción a no someterse condujeron a acciones bélicas que son conocidas como la batalla de Paraguarí, Tacuarí,
por cuyas resultas debió capitular justamente Belgrano y quedó más que nunca asentada firmemente la voluntad del pueblo paraguayo de ser libre e independiente. Para mencionar hasta aquí, sabemos que los nombres de los oficiales en los campos de batalla, Pedro Juan Caballero, Antonio Tomás Yegros, Fulgencio Yegros, José Gaspar Rodríguez de Francia, son nombres muy conocidos aquí dentro del contexto nacional, que son los futuros libertadores y que se reunían secretamente en la Casa de los Martínez Sáenz, hoy conocida como la Casa de la Independencia, ubicada en una de las calles céntricas de Asunción, una vieja casa colonial que es nuestra reliquia histórica y donde se dio este grito de libertad. En estas reuniones, aparte de la presencia de estos caballeros, existió la figura y la colaboración esencial de doña Juana María de Lara, una mujer que gracias a su estatus social, gracias a los vínculos que ella tenía en Asunción, pudo tapar, digamos, en estas palabras, justamente estas reuniones secretas que se generaban en esta Casa de la Independencia. Si pueden pasar, por favor, el PowerPoint para que la gente pueda ir ubicándose, o el siguiente, en la Casa de la Independencia. Pues bueno, ahí le tenemos a Baltasar Hidalgo de Cisneros, que fue depuesto, y a quien le agregaron 4 diputados justamente en Buenos Aires. Siguiente, por favor. En la Junta Superior de Buenos Aires. Siguiente. Bernardo de Velasco, justamente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí. Ahí estamos. Justamente las sospechosas conversaciones del gobernador justamente Velasco con el delegado de la princesa Carlota Joaquina cuando querían establecer el carlotismo en América, justamente cuya política encaminada a suceder a su hermano en el dominio de las colonias americanas, produjeron este efecto necesario como para inyectar esta anticipación de la revolución que en principio en Paraguay debió llevarse a cabo un 25 de mayo, justamente en conmemoración de la gesta de independencia de Buenos Aires, pero justamente estas tratativas políticas las adelantaron y la gesta se desarrolla entre el 14 y 15 de mayo de 1811. Y se formó luego un gobierno provisorio y quedó conformado el triunvirato. Hasta aquí, en las documentaciones paraguayas, no existe ninguna mención real sobre el rol de las mujeres de aquella época, las documentaciones sobre su participación, pero Paraguay tiene una fuerza muy importante gracias a su etnohistoria, que es la oralidad, que nos permite rescatar justamente al rol cumplido por una mujer extraordinaria, que es la señora Juana María de Lara. Juana María de Lara, justamente viuda de Bedoya, es la representación femenina en esta gesta de independencia de 1811 en la coordinación para el derrocamiento del gobierno español. No se escribe mucho sobre las mujeres, en esa época no tenemos muchos documentos, tenemos que recordar que las mujeres siempre estaban en un aspecto de un ámbito doméstico, de un ámbito de dependencia del hombre, del padre, del hermano, del esposo. Entonces es como que no están muy documentadas. Además, la educación siempre fue más para darle más fuerza al hombre en su vida pública, y las mujeres más bien tenían cierta formación en algunas artes, pero básicamente estaban siempre en la casa, en el ámbito doméstico, en el ámbito privado. Aquí en Paraguay, las historiadoras como Linda Massare de Kostianowski y Dalia Flores de Zarza fueron las primeras que empezaron a visualizar a las mujeres dentro de sus investigaciones. Para contextualizar, Juana María de Lara nació en el año 1760, contrajo matrimonio un 23 de junio de 1787, obviamente con los permisos correspondientes, las dispensas para el enlace, concedidas por el obispo Fray Luis de Velasco, con el comerciante don José Díaz de Bedoya, español, viudo,
Justamente este señor tenía, de su primer matrimonio, quedó con 4 hijos y era 33 años mayor que Juana María de Lara. Se dedicó Juana a la crianza de los hijos de su esposo. Antes de morir, el esposo le recomienda a sus hijos que siempre permanezcan juntos a doña Juana María por el carácter, por el amor, por los cuidados dispensados. Ella quedó viuda y luego de haber practicado un reparto amigable de los bienes a sus hijastros, consagró su tiempo, esto es muy importante saber y mencionar, a trabajar en obras de la caridad y fue mayordoma perpetua justamente de la Cofradía del Santísimo Sacramento, una de las más antiguas y prestigiosas de la ciudad de Asunción, con asiento en la iglesia de la catedral. Es decir, ella tenía acceso a la catedral y para la coordinación de la gesta independentista esto fue vital. Justamente fue precisamente en los años de su dirección en la entidad que la catedral obtuvo un esplendor extraordinario y también ella era depositaria de las alhajas y los ornamentos de los altares dispuestos justamente en la catedral y en las celebraciones del Corpus Christi. Ella tenía su vivienda justamente enfrente de lo que es la Casa de la Independencia hoy, y eso permitió a doña Juana estar al tanto de estas reuniones donde se hacían estas conspiraciones libertarias para derrocar al gobierno español aquí en Paraguay. Su función de mayordoma de San Francisco y sus idas y venidas a las cofradías la convirtieron en un agente especial para transmitir las instrucciones bajo ninguna sospecha que pudiera recaer sobre ella, porque estamos hablando, justamente tenemos que ubicarnos que en la época las 7 partidas eran las leyes vigentes y justamente todo lo que vendría a ser traición a la patria o conspiraciones se castigaban, la penalidad era la muerte. Y ella pudo hacer la coordinación exacta por todo el realce social que ella tenía y por supuesto no levantar ninguna sospecha. Justamente los oficiales que se reunían en la casa planificaron la toma del cuartel general, la maestranza de artillería para el cumplimiento del plan de la acción y fijación de la hora de aquel día y de cómo sería tomado el cuartel general y así a su vez poder, por supuesto, hacer las intimaciones correspondientes al gobernador. Uno de los historiadores, justamente Efraín Cardoso, aquí en Paraguay, afirma que Juana María de Lara, la encargada, era de informar a los conspiradores, ella les daba el santo y seña. Y justamente también otro investigador, que es Ramón Indalecio Cardoso, nos mencionan sus investigadores, que doña Juana María de Lara, obedeciendo a las instrucciones justamente en conjunto con los militares y con los jefes de este movimiento revolucionario, fue de costumbre a la iglesia de la catedral, esto es muy importante, a una misa, horas y días antes y horas antes del golpe. ¿Verdad? Se colocó arrodillada cerca de la pila de agua bendita, que normalmente estos están a la entrada de las iglesias, y ahí se arrodillaba para rezar y avisaba a los patriotas de todos los pasos y todos los procedimientos que tenían que seguir. Como en ese tiempo era habitual la asistencia diaria de los hombres a la misa a medida que iban llegando los conjurados y se acercaban a ella, porque ella participaba también de estas reuniones en la casa de los Martínez, en la Casa de la Independencia hoy, le comunicaba el plan, lo que tenían que hacer y cómo tenían que movilizarse estos hombres y el santo y seña que era independencia o muerte. La misión de Juana María de Lara, ¿verdad?, no terminó allí, sino que también recorría ella las casas, ¿verdad?, para transmitirle a las personas las impresiones y las noticias. Si el pueblo estaba en una especie de vilo, atento a lo que iba a pasar en todo ese día 14 y lo que fue noche y madrugada del 15, antes de lograr que Velasco se aparte del poder. De este modo, ella fue en aquel día, ella fue en aquella fecha ese medio de acción estratégica por un lado y también de acción espiritual ante los patriotas, porque se tenía que desplegar este movimiento.
se había solicitado que justamente este rol sea cumplido por un sacerdote, el de ir casa por casa o de hablar y de transmitir el plan o el santo y seña, pero este sacerdote no se animó, ¿verdad? Porque si el plan era descubierto, ya sabemos cuál iba a ser la sentencia determinada. Entonces ella, la que asume este rol justamente de coordinar, de ser la emisaria y ser la coordinadora. Tanto así es que justamente se comenta, aparte de este rol importante, respetable de la época, a las 10 de la noche del día 14, es ella la que con las llaves de la catedral, porque ella tenía esos accesos, da las primeras, es decir, la primera señal que eran que sonar las campanas de la catedral, y con eso, ¿verdad? Pedro Juan Caballero, estaban todos en la casa de los Martínez Sáenz, y también ciertos militares que estaban dentro del cuartel general tomaron las posiciones correspondientes, porque esa era una de las señales de que es tiempo de tomar el cuartel general, y ella es la que se anima a hacer esas señales. Y bueno, a las 10 de la noche es medio que inesperado que suene campanas de la iglesia, ¿verdad? Y es así que dentro del cuartel general estaba justamente Mauricio José Troche con un contingente de campesinos de la zona de Curuguatú, toman el cuartel general, apresan a los posibles a los posibles hombres que estuviesen de acuerdo todavía con que Velasco esté en el gobierno, y es así como se inicia estas tratativas, y es así como se va configurando todo este proceso que lleva al Paraguay a la independencia en manos de una mujer que no se resignó a tener un rol pacífico. Ella tuvo un rol activo, ella tuvo un rol de coordinación estratégica, de movimientos a través de santos y señas, a través de sonidos, a través de señales, arriesgando la propia vida. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque justamente las mujeres en esa época, con su nula participación pública y mucho menos en la política, es importante justamente resaltar este rol de Juana María de Lara. Hay que darle su lugar en la historia. Normalmente aquí quieren romantizar la figura de Juana María de Lara, que justamente al amanecer del día 15 de mayo de 1811, ya apartado Velasco del gobierno y con ese aire de libertad en el cielo, en los colores justamente del amanecer entre rojito, azul, celestito, blanco, es como que se inspiró en el cielo, en el color de lo que vendría a ser el horizonte, y ahí toma unas flores, unas azucenas, y la gente cree que justamente, efectivamente, ella hizo una entrega floral, ¿verdad? Pero la gente deja de lado su rol protagónico de coordinación de la gesta de independencia y se quedan con el tema que ella presenta, las flores, y así se vino el color de nuestra bandera. Pero obviamente que nosotros los historiadores manejamos otro dato y otros datos de cómo nosotros fuimos generando nuestros símbolos patrios, y no fue justamente por el gesto de la entrega floral de ella. Ella hizo algo mucho más que organizar un buqué de flores para celebrar esta independencia. Ella arriesgó la vida, ella fue una emisaria justamente de los planes que se gestaban en la Casa de los Martínez Sáenz, en esta Casa de la Independencia. Ella, con su rol social y con su altura social, pudo cubrir y que no sea sospechosa estas reuniones ante la mirada de los españoles, ante la mirada justamente del gobernador Velasco, porque una señora con una moral tan impecable jamás iba a levantar una sospecha de una conspiración política. Entonces, justamente este fue el rol cumplido por doña Juana María de Lara, además de su figura ya un año después, en 1812, cuando las invasiones luso-brasileras intentaban
ingresar a ocupar parte del territorio paraguayo, ella marcó un hito fundamental en la dación de joyas, porque tenemos que saber que las mujeres en Paraguay específicamente a esa altura no tenían capacidad de poseer tierras propias o solamente podían resguardar y tener como bien propio eran las joyas. Entonces, para la defensa en ese momento del fuerte de Borbón aquí en Paraguay, ella dona sus joyas y muchas mujeres, como la señora Carmen Perati Yegros, sucesivamente se unen a este gesto y en Paraguay queda establecido justamente esta dación de joyas para la defensa nacional que se repitió en la guerra de la Triple Alianza y que nuevamente se repite ese acto de las mujeres en la guerra del Chaco. Bueno, básicamente esto lo que quería compartir entre ustedes, destacando este rol fundamental, este rol respetable e importante para una época bastante complicada, justamente la imagen y la función de doña Juana María de Lara en la gesta independentista del Paraguay como coordinadora emisaria justamente de lo que nos conllevó a nosotros poder romper las cadenas del yugo español y tener una posibilidad de autogobierno, de autogestión, a partir de este acto fantástico coordinado por esta mujer increíble. Doctora Noelia Quintana, ha sido excelente su presentación. Como pequeña reflexión, qué importante y cómo supo esta noble mujer aprovechar la oportunidad para contribuir a la libertad de su país. Bueno, seguidamente vamos a continuar esta conferencia con la participación de la doctora Marta Janet Dávila Calderón, de Colombia, de la quien voy a dar lectura en estos momentos de su hoja de vida. La doctora Marta Janet Dávila Calderón está doctorando en estudios legales, es magíster en estudios en terrorismo, especialista en derecho probatorio, abogada, doctrinante, investigadora, autora de libros y artículos, consultora, asesora y docente universitaria a nivel de pregrado y posgrado, y maestría también, así como en escuelas de nivel medio, nivel secundario y nivel superior. Es experta en el tema de víctimas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, atención de menores, mesa de trabajo con la comunidad LGBTI, familias y personas en situación de riesgo y condición de vulnerabilidad. Además, tiene proyección, estudio, elaboración y aplicación de políticas públicas, investigadora independiente y co-investigadora en grupos de investigación del Ejército y la Policía Nacional de Colombia. Doctora Marta Janet Dávila Calderón, bienvenida, le damos su espacio. Muchísimas gracias. Buenos días, licenciado Alejandro. Primero que todo, quiero felicitar a todo el pueblo guatemalteco por sus 199 años de independencia. Realmente son conmemoraciones que nos unen porque llevamos la misma sangre, el mismo espíritu, la misma ansiedad de libertad. Y día trabajamos por propia libertad. Esto no es un trabajo que haya quedado olvidado en el tiempo hace 100 años. Es un trabajo diario que hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, de cualquier género y condición, luchamos por conservar, por mantener. Gracias al Instituto Inés por su invitación y gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. En el caso nuestro, en el caso colombiano, hablar de una sola mujer que haya sido partícipe en las gestas independentistas sería casi que un pecado. Hemos tenido el privilegio enorme de contar con mujeres maravillosas que aún antes de este fragor independentista empezaron a sembrar esa huella de rebeldía por las injusticias de que el pueblo colombiano era víctima en aquel momento. Las primeras mujeres que sembraron esta huella, que nos demarcaron el lindero para luchar por nuestra libertad, fueron mujeres indígenas.
La cacica Gaitana ofrenda su dolor por la muerte absurda de la que fue víctima su hijo Timanco a manos del capitán español Pedro de Añasco. Este obliga a todos los caciques indígenas a presentarse ante él y cuando Timanco se niega a arrodillarse ante un extranjero, lo quema vivo. La cacica Gaitana, en un arranque de dolor impresionante, como solo una madre puede sentir un dolor ante la pérdida de un hijo, y más de esta manera, forma un ejército de más de 6.000 indígenas, hombres y mujeres, encierran a los españoles, capturan a Pedro de Añasco, ella le saca los ojos, hace un hueco por entre su garganta en el cual introduce una soga y lo arrastra por todo el caserío hasta que Añasco fallece. La princesa Zulia, muy conocida en territorio venezolano y en territorio colombiano, también se enfrentó a los españoles para evitar que su pueblo fuera desangrado y poder recuperar la libertad de muchas indígenas que habían sido prostituidas por los españoles invasores. Finalmente tenemos a Clara Tocarruncho, que es descendiente o era descendiente de los saques del Tunja, una ciudad hoy capital del departamento de Boyacá. Ella ofrendó su vida al reconocer al Inca Tupac Amaru como emperador de América y obviamente desafiar gravemente a la corona española. A partir de ahí empezamos a construir una historia de mujeres que independientemente de la posición social, de la posición educativa que pudieran tener, lucharon por construir un país mejor, por librarse de un yugo. Cuando hablamos de estas mujeres, sería imposible no mencionar a Mercedes Nariño Ortega, una pequeña niña, hija de Antonio Nariño, a quien todos los americanos reconocemos por haber traducido los derechos del hombre y del ciudadano. Esta pequeña niña viste el uniforme militar para salvar a su padre en aquella época nefasta de la patria boba. Después es desterrada cuando el pacificador Pablo Morillo regresa a las tierras colombianas y apacigua de alguna manera este primer brote insurgente que se ha presentado. Desde aquel momento empezamos a construir una historia de amor, una historia de mujeres que entregaban a sus hijos, pero entregándose ellas primero para lograr la libertad. Domitila Sarasti, Luisa Góngora fueron las primeras mujeres colombianas fusiladas por órdenes de los españoles porque se enfrentaron a ellos. Posteriormente, una dama de alta alcurnia, Mercedes Ábrego de Reyes, quien cosía el uniforme del general Bolívar, fue una informante también del general Santander. Nuestras mujeres no solamente vistieron el uniforme militar, también fueron informantes, fueron absolutamente sagaces, utilizaron su capacidad intelectual, su capacidad de astucia femenina que tenemos todas las mujeres para engañar a los españoles y poder ser espías maravillosas. Gloria Rosa Zárate, Francisca Guerra, Josefa Conde, Águeda Gallardo, Dorotea Castro, pequeñas niñas, por ejemplo, como Estefanía Linares, Carlota Armero y Matilde Anaray, se filtraban en las iglesias y se filtraban en los castillos y en las casas de los españoles, y obviamente, pues, ¿quién iba a dudar de una pequeña niña de 9, 10, 11 años que estaba escuchando todo para ir a contarle los planes de los españoles a nuestros patriotas? Pero más allá de estas mujeres, a quienes probablemente encontramos fácilmente en la historia, quiero referirme en especial a grupos de mujeres anónimas, que nosotros en Colombia las conocemos con los nombres de las cholas, las rabonas y las juanas. Estas eran mujeres que acompañaban los ejércitos libertadores como costureras, cocineras, enfermeras, como descanso de los guerreros. Eran madres, abuelas, hijas, hermanas o simplemente amigas que iban encontrando en su camino los soldados del ejército libertador y ellas se iban uniendo para acompañarlos en esta gesta. Es imposible, por ejemplo, no mencionar a María Josefa Canelones, una juana que en estado de embarazo acompañó a su esposo
y allí, en el páramo de Pisba, el 2 de julio de 1819, parió a su hijo. Creo que la historia de esta mujer, María Josefa Canelones, es el gesto más maravilloso de lo que es la libertad. Acompañar, arriesgarlo todo y dar la vida. Creo que más allá del derramamiento de sangre, el nombre de esta mujer no se nos puede volver a olvidar y no podemos dejarlo de escribir y de repetir en los anales de nuestra historia. Sin distingo de ningún tipo de raza o de linaje, estas mujeres acompañaron desde la literatura, por ejemplo, desde las artes, se reunían bajo la, si se me permite la expresión, mentira de tardes de chocolate en la época de la colonia y en la época de los primeros albores de la independencia, sentarse a compartir colaciones y tazas de chocolate y abordar las mujeres de alta alcurnia era una de las cosas más fantásticas que había, y pertenecer a esta clase social y ser invitada por mujeres, por ejemplo, como Manuela Sanz, no Manuela Sáenz, sino Manuela Sanz, era casi que un privilegio poder estar entre este abanico maravilloso de mujeres. Pero es que resulta que no era para comer colaciones ni para coser vestidos, era para intercambiar información, para que toda aquella información que llegaba de Europa después de los albores de la Revolución Francesa pudiera ser comentada de manera directa entre las mujeres, para que a su vez ellas se la comentaran a sus esposos, se la comentaran y le hicieran partícipe de estas situaciones a sus hijos. Me permito compartir con ustedes dos frases maravillosas de mujeres muy conocidas dentro de nuestra historia de independencia. La primera de ellas es Policarpa Salabarrieta, una niña joven que ofrendó su vida y muere fusilada, pero tiene la gallardía de solicitar no ser vendada, de caminar sin ningún tipo de ayuda hasta el cadalso. Ella al momento de, antes o claramente del momento de fallecer, dice: viles soldados, volved las armas a los enemigos de vuestra patria. Pueblo indolente, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad. Pero no es tarde. Ved que aunque joven y mujer, me sobra valor para sufrir la muerte y 1000 muertes más. Antonia Santos Plata fue una mujer, antepasado incluso de algunos de nuestros más reconocidos políticos de la actualidad. Al momento de ser llevada a la mazmorra y de ahí hasta el cadalso, entrega un anillo al capitán para pedirle que le dispare directamente al corazón. También, emulando un poco a Policarpa Salabarrieta, evita que le tapen los ojos. Lo único que solicita es un pañuelo para que al momento de su cuerpo caer desfallecido, amarrarlo y que no se viera absolutamente nada de su falda. Le entregan el pañuelo, el capitán a la que ella le entrega el anillo, ella se amarra la falda para evitar ser impudenda al momento de su muerte. Y pronunció: no tengo miedo y deseo mirar frente a frente a mis verdugos. Capitán, ya estoy lista. ¡Viva la patria! Todas estas mujeres absolutamente maravillosas, absolutamente esplendorosas, han ido forjando los destinos de nuestro país. Y también tenemos en Colombia el privilegio enorme de haber contado con mujeres uniformadas. Ya les había hablado de la hija de Antonio Nariño. Tenemos también a Evangelista Tamayo, quien lucharía en Boyacá bajo el mando del general Simón Bolívar. Alcanzaría el grado de capitán y moriría en Coro en el año de 1821. Después tenemos a Simón Amaya, quien solamente cuando fallece, todos los hombres le decían mi sargento. Absolutamente nadie se dio cuenta que era mujer. Al momento de su fallecimiento, el 25 de julio de 1819, se dan cuenta de su género,
Obviamente la sorpresa para todos estos hombres fue mayúscula, pero el general Bolívar reconoce su valía y efectivamente la asciende póstumamente al grado de sargento. Pero también Juana Béjar obtuvo ella sí en vida el privilegio de poder participar de las gestas independentistas portando el uniforme. Ella obtuvo el título de manos del general Bolívar como sargento mayor de la caballería colombiana y falleció en el año de 1819, el 28 de julio. Todas estas mujeres, como lo podemos ver, ofrendaron completamente su vida. El gran porcentaje, un altísimo porcentaje de las Rabonas, las Juanas, las Cholas y estas mujeres cuyos nombres tenemos dentro de la historia, murieron fusiladas y nunca tuvieron miedo. Quiero cerrar esta charla del día de hoy rindiendo tributo nuevamente a estas anónimas. La historia está cargada de personas cuyos nombres son conocidos porque tuvieron la oportunidad de ser más visibles, pero aquellas mujeres costureras, cocineras, enfermeras, que parieron como canelones a sus hijos en medio de la libertad, son quienes merecen mi mayor reconocimiento, respeto, y que algún día tenga yo la fortaleza, la gallardía y la valentía para poder seguir sus pasos y continuar luchando no solamente por una Colombia, sino por una América unida y libre, como fue el sueño del general Bolívar. Quiero terminar mi charla con una frase de mis anónimas, de una mujer absolutamente valiente que le dice a su hijo el 20 de julio de 1810, en este amanecer de la independencia, en este brote de valor, de no querer sufrir más humillaciones, más oprobios, más desprecios, más vilezas por parte de los gobernantes españoles. Y le dijo así a su hijo: ve tú a morir con los hombres, mientras que nosotras avanzamos a la artillería y recibimos la primera descarga, y entonces vosotros, los hombres, pasaréis por encima de nuestros cadáveres, cogeréis la artillería y salvaréis la patria. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Doctora Marta Janet Dávila Calderón, ha sido excelente su exposición y me siento honrado por tener el privilegio de compartir con ustedes esta ponencia. Qué importante la participación de estas mujeres en la gesta de la independencia, ¿no? Qué fervor patriótico, qué entrega a la patria sin pedir nada a cambio. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía, ¿no? Le agradezco su participación y a continuación voy a dar lugar a la siguiente conferencista, también una amiga, a quien voy a presentar, la magíster Alma Lilia Campos Espíndola de México. Voy a dar lectura a su hoja de vida. Alma es magíster en Administración Pública, magíster en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, cuenta con formación en Planeación Prospectiva Estratégica, Técnica y Análisis de Políticas Públicas, Perspectiva de Género y Políticas Públicas, Análisis y Rediseño de Procesos, Diseño y Coordinación de Acciones de Formación, Capital Humano, Implementación y Mejora Continua de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000, auditora de Sistemas de Gestión de la Calidad. Actualmente es directora de Planeación y Prospectiva de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ha sido consultora de políticas públicas y perspectivas de igualdad de género, secretaria de Gobernación en CISEN, es coordinadora de capacitación y desarrollo de documentos organizacionales y administrativos, docente del INAP de México, del Instituto de Mujeres de Tlaxcala y San Luis Potosí, de comités vecinales y de personal policial. Es instructora certificada del Sistema Nacional de Competencias Conocer. Alma, bienvenida. Adelante con tu ponencia, por favor.
Tienes el micrófono apagado, activa el micrófono, por favor. Ahí está ya. Ahora Muchas sí. gracias, Alejandro. Nuevamente, Muchas muchísimas gracias. Es para mí un honor participar en este foro. Agradezco enormemente la amable invitación del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad de Guatemala. Es una iniciativa que celebro muchísimo de participación, de difusión de la participación de las mujeres en las gestas que dieron origen a nuestras naciones como países independientes. Aprovecho también y me sumo a la felicitación al pueblo de Guatemala, pueblo con el que tengo un especial cariño y recuerdo por los viajes que alguna vez tuve oportunidad de hacer y de acercarme a su rica cultura, cosa que celebro mucho en este momento, junto con su independencia. Yo he denominado a mi participación como un ejercicio de memoria recobrada, puesto que me he basado en las revisiones de la historiografía realizadas por investigadoras, historiadoras y antropólogas mexicanas. Me refiero a la doctora Patricia Galeana, Julia Tuñón, Josefina Muriel, en fin, muchas otras investigadoras, quienes con un sólido enfoque de género y bajo una mirada feminista, se han dado a la tarea de desvelar a través de nuevas investigaciones las historias de vida de muchas mujeres cuyas hazañas no han sido consignadas en la historia oficial o simplemente se les fue olvidando muy poco a lo largo de la historia. Por eso, insisto, celebro que existan oportunidades como esta para la recuperación de la memoria, porque quienes más se van a beneficiar de ello son sin duda las generaciones futuras, puesto que tendrán acceso a una visión mucho más amplia y más compleja de la historia actual y podrán comprender también en una visión retrospectiva aquellas tendencias, aquellos flujos de la historia que determinan lo que podrá acontecer a futuro en nuestros países. En esta disertación les hablaré muy brevemente de la vida y las hazañas de 5 de estas mujeres protagonistas de la independencia de México. Pero aclaro que no fueron las únicas, solamente son las figuras más conocidas. Pero les adelanto que esta revisión me interesa destacar al menos 3 aspectos que considero fundamentales. Estas mujeres no desempeñaron necesariamente un papel supeditado a la voluntad de otros. Aunque lucharon al lado de maridos, esposos, hijos, padres, hermanos, ellas movilizaron su propia voluntad, sus propios recursos, pusieron en juego sus bienes, la integridad de sus familias, aún a riesgo de sus propias vidas. Ese es el segundo aspecto que quiero resaltar. Actuaron con agencia, entendida como aquel conjunto de procesos mediante los cuales las personas podemos ir articulando nuestra acción personal y política a través de un sentido racional que orienta nuestras vidas y nuestros actos. Mediante este sentido de agencia se reconoce nuestro papel activo como sujetos frente a las restricciones sociales del tiempo que nos toca vivir. Y un tercer aspecto que quiero subrayar fue el papel que supieron desempeñar en su momento como líderes y estrategas, término al cual dedico algunas reflexiones finales. Siguiente, por favor. Ya está aquí la siguiente. La primera de las mujeres de las que quiero hablar. Si regresan un poco, por favor. Estamos hablando de Josefa Ortiz de Domínguez, que nació en Valladolid, en una zona del Bajío, una zona desafortunadamente muy marcada por la violencia hoy en día en México, en el estado de Michoacán, un 19 de marzo de 1771. Es una de nuestras máximas heroínas. Arriesgó su vida, su familia y su vida por la lucha contra la opresión. En ese momento ella era la esposa del corregidor, el representante del poder político en el estado de Querétaro. Fue una mujer de clase media alta. Tuvo la posibilidad de ingresar a un colegio católico, que era la única opción que en México tenían las mujeres durante esa época para acceder a la educación. Participó en la preparación del movimiento insurgente, lo que hoy conocemos como la Conspiración de Querétaro, dando aviso a los insurgentes Allende e Hidalgo de que la conspiración había sido descubierta. Esta información les permitió adelantar la fecha de proclamación y el movimiento
independentista que conocemos como la insurgencia, el movimiento de los insurgentes. Su participación fue activa, fue intelectual, de resistencia y de apoyo a la independencia de México. A causa de su participación, Josefa Ortiz fue privada de la libertad. Hay que recordar que esta mujer era madre de más de una docena de hijos. El último de sus hijos, una niña, le fue arrancada de los brazos con solo 6 meses para ser recluida y tuvo que abandonar a su familia y a sus hijos al cuidado de otras personas. Se le consideró en su tiempo incluso enferma mental, se le acusó de seductora, de instigadora a la rebelión. Una vez que se consumó la independencia, trataron de utilizar su nombre cuando la esposa del entonces proclamado emperador Agustín de Iturbide le invitó a participar como dama de la corte de lo que conocemos como el primer imperio mexicano, invitación a la que ella, Josefa Ortiz, rotunda y dignamente se negó. La llamada corregidora, además de haber vivido prisión, haber sido culpable de traición, permaneció hasta 1817 presa, y en los últimos años de su vida, Josefa Ortiz se relacionó con grupos liberales de carácter radical. En todo momento se negó a recibir recompensa alguna por el apoyo que había prestado al logro de la independencia, porque en su opinión no había hecho más que cumplir con su deber de buena patriota. Murió en condiciones de pobreza en la Ciudad de México en 1829. Siguiente, por favor. Leona Vicario. Creció en una familia económicamente estable, lo que le permitió tener acceso a una educación privilegiada. Desde niña adquirió conocimientos en diversas disciplinas como pintura, historia, literatura o ciencias, lo cual le posibilitó desarrollar una visión crítica de su entorno y su sociedad. Como consecuencia de la muerte temprana de sus padres, Leona dispuso de una herencia que decidió invertir para la causa independentista. Formó parte de una sociedad secreta de insurrectos que en su momento se conoció como los Guadalupes, en la cual colaboró activamente informando sobre las estrategias militares de los españoles, transmitiendo mensajes entre los rebeldes y aportando recursos para la adquisición de armas o medicamentos. El grupo de los Guadalupes estuvo vigente principalmente entre los años de 1811 y 1814, aunque existieron otras asociaciones clandestinas que buscaban también la emancipación de la entonces conocida colonia de la Nueva España. Leona Vicario se unió al ejército de Morelos, en el que contribuyó a planear estrategias, administrar finanzas y cuidar a los heridos. Una vez que se consumó la independencia, Leona Vicario pudo volver a la Ciudad de México y ella sí solicitó la compensación de los bienes familiares que le habían sido confiscados durante el gobierno virreinal, y de este modo obtuvo una liquidación monetaria, una hacienda pulquera, otros bienes materiales, con lo que financió un periódico en México conocido como El Federalista, en el cual escribió por varios años junto a un señor conocido como Andrés Quintana Roo, que a la sazón era su esposo. El periódico mantuvo una visión crítica frente al contexto de la época. Leona Vicario falleció el 21 de agosto de 1842 y se le declaró benemérita y dulcísima madre de la patria a los pocos días de su muerte. Sus restos se encuentran en la columna de la Independencia, es la única mujer que se encuentra, cuyos restos se encuentran ahí, en Ciudad de México, junto a otros héroes, varones, junto a otros héroes de la patria. Siguiente, por favor. Gertrudis Bocanegra, ferviente seguidora de la independencia, fue espía, pero ella misma combatiente. Casó en 1785 con el militar Pedro Lazo de Vega, un joven soldado del regimiento virreinal. Fue madre de 4 hijos, 2 de ellos perecieron en batalla por la independencia, puesto que desde 1805 ella y su familia simpatizaban con las ideas de independencia que se gestaron a principios del siglo XIX en la Nueva España. Hizo de su domicilio en Michoacán, también específicamente en una ciudad purépecha que se llama Pátzcuaro. Hizo de su domicilio un centro de reunión
donde se manifestaba el descontento social y se recibía información de las actividades de los insurgentes, liderados en ese momento por José María Morelos y Pavón. Gertrudis poseía un especial talento para organizar y dirigir, ya dirigía sus propias haciendas, sus propios bienes. Bueno, esas habilidades las empleó en organizar ejércitos. Su discrecionalidad y su facilidad en habla purépecha, el habla local, el habla de los indígenas locales, le permitió tejer una red de comunicación en esta región que facilitaría las operaciones entre las principales sedes de la rebelión independentista. En 1809 se descubrió este centro de insurrección y algunos de sus integrantes fueron hechos prisioneros, incluido su yerno, sus propios hijos. Al enterarse doña Gertrudis del levantamiento encabezado por don Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, exhorta a su esposo a deponer sus servicios a la colonia y a unirse a los insurrectos. Al principio, todo fue victoria. Victorias en Valladolid, en Tacámbaro, logró expulsarse al ejército realista, se logró el abastecer víveres para las tropas, permitiendo su movilización por la zona. Para esto, Gertrudis transmitía información por medio de papelitos que enrollaba en cigarros en una fábrica que tenía ella con algunas de las mujeres que formaban parte de esta red de conspiradoras, y transmitía mensajitos enrollados también dentro de escapularios. Gertrudis, como decíamos, perdió a uno de sus hijos en una de las emboscadas en el frente de batalla, y aún con este dolor a cuestas, y a sabiendas del avance de la insurrección, siguió luchando a través de ahora pues su yerno, puesto que ya había perdido a sus hijos en batalla. Para 1818, los realistas fueron avanzando, venciendo al grupo de los insurgentes, y aún así sus batallones se mostraban fieles a la causa independentista. No obstante, estos grupos sufrieron la traición de un sargento, a quien, por cierto, Gertrudis había salvado del patíbulo, quien ya había sido acusado previamente de traición, y fue condenada a prisión junto con sus 3 hijas, acusadas de sedición. Fueron interrogadas con violencia y no obstante, amenazadas en sus vidas con el despojo de sus bienes, ellas jamás delataron al resto de los integrantes del movimiento, ni aún con la promesa de ser puestas en libertad, no pusieron jamás en riesgo la vida de la organización de los guadalupes, que para esto ya estaba extendida ampliamente por el centro del país. Esta osadía, esta rebeldía le valió la condena al fusilamiento. Hoy en día, si ustedes visitan la plaza central de Pátzcuaro, Michoacán, ustedes pueden ver exactamente el sitio, el árbol y una placa que se rindió en honor de Gertrudis, donde fue fusilada un 11 de octubre de 1818, cuando un contingente realista la condujo a un fresno en la plaza principal. El sacerdote encargado de la confesión final tampoco logró persuadirla en el propósito de que delatara a sus compañeros de rebelión. Con un vendaje en los ojos y atada de pies y manos, arengó en purépecha a la población al grito de seguir luchando por la patria, puesto que llegaría el día de la libertad. Les dijo: luchad con fe y constancia. Dios habrá de premiar nuestro esfuerzo concediendo la libertad que ambicionamos. Siguiente, por favor. María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como la Güera Rodríguez. Siguiente, si son tan gentiles. Esta mujer, una adelantada a su época, puesto que fue una activa partidaria de la independencia, una activa partícipe de lo que hoy conoceríamos como la vida cortesana, la vida burguesa, la vida virreinal, quien utilizó su presencia y sus relaciones personales para dar cuenta de las intenciones realistas y avisar de ello a los independentistas.
María Ignacia Rodríguez, a quien no voy a mencionar ya más por su apodo, nació un 20 de noviembre de 1778, hija también de criollos de gran riqueza. En 1792 casó con un militar, del quien, por cierto, muy adelantada a su época, pidió en su momento el divorcio por los malos tratos y la violencia machista que padecía en su propio hogar. María Ignacia, decíamos, fue partícipe del movimiento insurgente y puso sus riquezas en apoyo a la propia causa independentista. Esto le valió que en 1811 fuera llevada al Tribunal de la Santa Inquisición acusada de alterar el orden público en pro del movimiento independentista y, por cierto, también acusada de tener una vida personal liberal, una moral relajada y de tener muchos maridos y novios y amantes y demás. De paso, también la acusaron de ello. Ya había sido denunciada previamente de apoyar a Miguel Hidalgo, pero hoy en día, pues, no sabemos si sus intenciones eran de carácter ideológico. Lo que sí sabemos era que fue una activa defensora de la independencia mexicana. También es importante aclarar que sus intenciones independentistas fueron incluso anteriores al levantamiento del propio padre Hidalgo en 1810 en Dolores Hidalgo. Siguiente, por favor. Ahora quiero hablarles rápidamente de la vida de Mariana Rodríguez del Toro, quien, siendo también una mujer organizadora y conductora de sus haciendas y los bienes de su familia, una familia de clase media que tenía ciertos bienes, celebraba en su casa debates y reuniones secretas donde acudían personas que estaban de acuerdo con el movimiento de la independencia. Un día cenando, se escucharon los campanazos donde se les llamaba a unirse a la rebelión, y al ver que las personas, especialmente varones que estaban cenando en su casa, no se unían en este 1811 a la arenga, a este movimiento, les increpó diciendo, lo digo de manera textual: ¿qué es esto, señores? ¿Que ya no hay hombres en América? Y los asistentes se preguntaron, pues es que, ¿qué podemos hacer? Y ella les contestaba, liberar a los prisioneros. ¿Pero cómo? Le volvieron a preguntar, pues apoderarse del virrey y en el paseo ahorcarlo. En consecuencia de ello, nació lo que se conoce como la conspiración del año 11, que finalmente fracasó, finalmente también fue eliminada, pero que dejó entre los habitantes de la zona un espíritu de lucha que prevaleció años después. Siguiente, por favor. Me extendería muchísimo hablándoles de la vida de muchas y otras mujeres cuyas hazañas han sido rescatadas recientemente. Hay ejemplos de mujeres que, al conocer la falta de alimento de los insurgentes, incluso se ofrecieron en carne propia para servir como alimento. Esto se narra en un sitio que ocurrió en Tlacotepec, lo que hoy es el estado de Guerrero, cuando en su momento al entonces general Nicolás Bravo, quien peleaba al lado de Morelos, se presentaron doña Antonia Nava y su amiga Catalina González al frente de un grupo de mujeres, quienes dijeron, no podemos pelear, pero podemos servir de alimento para que sea repartido como ración a los soldados. Antonia incluso intentó herirse con un puñal. Todos impidieron la acción y el desaliento desapareció de los soldados, porque entonces estas mujeres pues, se unieron al mismo movimiento, armadas de machetes y garrotes, y también salieron a pelear contra el enemigo. Una de las doctoras historiadoras de las que les he hablado, que relatan y recogen estos relatos que no conocíamos necesariamente en la historia oficial reciente, Patricia Galeano, considera que muchas de las mujeres participaron activamente, pero pocas han sido rescatadas del olvido. Otro ejemplo, María Herrera, huérfana de madre, quien quemó su hacienda para no proporcionar recursos a los ejércitos realistas. Alocó en su rancho llamado del Venadito a otro insurgente insigne que fue Francisco Javier Mina, y ambos ahí
fueron presos por el enemigo. Enseguida fue robada, insultada, despojada de su hacienda y fue condenada a vivir en medio de los bosques, desnuda, hambrienta, como una ermitaña en la soledad. Siguiente. O aprovechando que está esa imagen todavía, vemos cómo en la iconografía del siglo XIX los rostros de esas mujeres no aparecen. Este es el ejército trigarante ingresando a la Ciudad de México triunfante en 1821 y como vemos no aparece en ningún momento el rostro de mujer alguna. Ahora sí, siguiente, por favor. La desvalorización de la actividad femenina, otra imagen del siglo XIX, ustedes pueden contemplarla. Ahí podemos reconocer rasgos de una calle muy visitada hoy en día que conocemos como Francisco y Madero. Vemos que no existe mujer alguna representada, solamente los varones triunfantes, por ahí anda Iturbide, celebrando el ingreso triunfante del ejército trigarante una vez que se consumó la independencia mexicana. La desvalorización de la actividad femenina, según Patricia Galeana, tiene diversas causas: la influencia de la Iglesia Católica, los roles tradicionales femeninos, un sistema político altamente excluyente y una cultura política autoritaria y machista. De algunas mujeres solo recordamos sus apellidos, la González, la Moreno, la Mar. De muchas otras solo quedaron recuerdos de sus actos heroicos. No se sabe quiénes fueron las que participaron, como sucedió en Soto a la Marina y Huichapan. De algunas más solo se conoce el nombre propio: Manuela, Fermina, María, Tomasa, Luisa, Magdalena, Catalina, Juana Villaseñor, Mariana Naya y algunas otras más. Mujeres cuyos nombres reales nos dan cuenta de que fueron personas activas, sujetos activos dentro de las gestas de independencia que ofrendaron su vida por la patria y sin las cuales, sin su presencia y su participación, probablemente la independencia de México no se hubiera consumado en el momento en que fue o su enlace hubiera sido diferente. Por último, les relato la vida de Altagracia Mercado, la heroína de Huichapan, de quien de su propio dinero armó e incluso encabezó un pequeño ejército en cuanto se enteró de la lucha por la libertad y se enfrentó a los realistas. En un encuentro perdió a sus huestes y cuando se dio cuenta solamente quedaba ella en pie. Sin demostrar temor, con la valentía que la caracterizaba, siguió peleando hasta que la capturó el enemigo. Su valor causó mucha admiración en los jefes españoles y como la costumbre era no tomar prisioneros, sino fusilarlos, ordenó el coronel que comandaba a estas huestes realistas que la dejaran en libertad, diciendo: mujeres como ella no deben morir. Siguiente, por favor. Como muestra la imagen de este mural de Diego Rivera, nuestro célebre muralista y pintor mexicano, este mural ustedes pueden conocerlo en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Ya es un mural del siglo XX y ya muestra algunos de los rostros de las mujeres cuyas vidas les he relatado muy brevemente. Ya vemos ahí a Josefa Ortiz, ya vemos ahí a Leona Vicario, ya vemos ahí a Gertrudis Bocanegra. Desafortunadamente no más. Quizá estemos o tengamos que estar conscientes de que se requiere un esfuerzo adicional para seguir identificando y destacando el papel de estas mujeres en la historia mexicana, porque lo que es cierto es que hoy en día, en este presente, nos quedan como herencia de sus luchas las libertades, los derechos por los cuales ellas en algún momento lucharon, pusieron en juego sus vidas, pusieron en medio su lucha, sus anhelos y su visión por una patria libre e independiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salma. Ha sido excelente tu ponencia, tu presentación. Qué importante que este artista haya rescatado de la historia el rol fundamental de la participación de la mujer mexicana en la lucha contra la independencia, de manera que lo haya plasmado en su obra y eso pueda ser transmitido a futuras generaciones, ¿no? La historia hay que contarla como es.
Muchísimas gracias, Alma, ha sido excelente tu participación. Bueno, le vamos a dar la bienvenida. Primero les quiero recordar a los participantes que pueden comenzar a hacer sus preguntas a través del canal de YouTube. Finalizada la charla, vamos a responder algunas preguntas. Nuevamente agradecerle a la dirección del INES por este gran evento. Le vamos a dar la bienvenida a la magíster Aida Lucida Sierra González. Bienvenida, yo voy a dar lectura de su hoja de vida. La magíster González es magíster en Historia, licenciada en Arqueología, posee estudios genealógicos e historia familiar, especialización en museografía y museología, formación en los idiomas inglés, francés e italiano. Actualmente es asesora de Historia, Servicio de Historia Militar, miembro de la Mesa Histórica del Reclamo Territorial de Belice de parte del Ministerio de la Defensa Nacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es investigadora y revisora de textos históricos educativos. Ha sido curadora invitada del sitio de Misco, Viejo Grupo Tulán del proyecto Turismo Virtual Cardina. Así también curadora del Museo del Ejército y asesora de Historia del Servicio de Historia Militar. Directora del Museo del Ejército, catedrática invitada a la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el Seminario de Museografía, como así también instructora del curso de Introducción para Administradores de Museos Militares en Guatemala. Es miembro del equipo de rescate y restauración del ex convento de Santo Domingo, subinstructora del curso de paracaidismo para periodistas y personal civil. Magíster Lucida González, bienvenida. Adelante, por favor, con su ponencia. Muchas gracias, muy buenos días. Una oportunidad magnífica, realmente es imposible no sentirse orgulloso y abrumado ante la cantidad de información que han proporcionado mis predecesoras. Y es interesante cómo compartimos elementos culturales y elementos generales sobre la independencia en las diferentes áreas de Latinoamérica, pero específicamente me conmovió mucho las actitudes de las damas colombianas y las mexicanas, sin dejar por ello de menos al personal de Paraguay, que también fue impresionante. Yo titulé mi ponencia Las damas en la independencia de Centroamérica, pero debo de hacer una aclaración en este sentido. Realmente no creo que sean únicamente las guatemaltecas las que participaron. No he tenido mayor profundización en el estudio de la mujer, me voy a excusar en ese sentido, pero creo que a partir de ahora tengo que cubrir esa deuda académica y de investigación, porque estoy segura que hubieron mujeres en toda Centroamérica realmente brillantes y que tuvieron una participación más que sobresaliente en diferentes momentos. Realmente la independencia de Centroamérica la vamos a desarrollar en dos fases. Va a ser la primera fase, la siguiente por favor, lo que va a ser la separación de España en 1821, el 15 de septiembre, y una segunda separación que se va a dar en 1823 cuando se llevó a cabo la emancipación del gobierno de Iturbide de México. No voy a adentrar mucho en esto, mi colega mexicana creo que sabe un poquito más sobre ese tema. Y específicamente para esta ponencia me voy a circunscribir única y exclusivamente a lo que va a ser la independencia de 1821, el 15 de septiembre, porque es probablemente la más importante y la primera que va a determinar lo que va a ser la emancipación total del viejo continente. Realmente para Guatemala y para Centroamérica se van a llevar a cabo una serie de movimientos previos a lo que va a ser la independencia de 1821. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver ahí los levantamientos desde 1808 a través del llamado motín de artesanos, que no va a tener ningún tipo de repercusión mayor en la historia del país, y de hecho es uno de los movimientos que casi no es estudiado y casi no ha sido mencionado dentro de todo lo que es el esquema que nos lleva a la independencia en 1821. También tenemos el levantamiento de 1809, cuando al barbero Agustín Vilches se le acusa de empezar a levantar el espíritu de la insurrección en lo que es la antigua capitanía.
Luego tendremos un levantamiento mucho más profundo, mejor organizado, y debo llamar un movimiento realmente impresionante que fue el levantamiento en San Salvador, dirigido por el prelado Matías Delgado y por el general Manuel José Arce. Y en ese sentido quiero hacer un apuntamiento aquí. Realmente El Salvador, y esto debe reconocerse a nivel internacional, El Salvador fue el país que tuvo el primer levantamiento formal y serio por buscar una independencia en 1811, probablemente inspirados en los movimientos que se venían desarrollando en Sudamérica y en la parte norte de Latinoamérica. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener propiamente la llamada Conjura de Belén de 1813, en la que se va a hacer una persecución muy fuerte contra los conjurados, que van a ser, entre otros, Francisco Barrundia y Manuel Toro. Realmente durante la Conjura de Belén, y es algo que a mí me causa como que extrañeza, y creo que es uno de los temas que hay que profundizar, se han hecho varios estudios, pero en ningún momento se especifica si hubo algún tipo de participación, conocimiento, apoyo o no apoyo de parte de las beatas de Belén, porque justamente se reunían en el local que ocupaba este convento. Entonces, no sabemos qué tipo de participación pudieron haber tenido estas señoras dedicadas a lo que era la vida de la educación y la contemplación en la religión. Posteriormente se va a dar en 1820 el levantamiento de Totonicapán, dirigido por Atanasio Zul y Lucas Aguilar, que va a tener una duración escasa de 30 días, pero que era más que todo para enfocar lo que ya se había dejado sin efecto, el cobro del impuesto eclesiástico en la región de Totonicapán, y luego lo empiezan a cobrar y ellos hacen un levantamiento, se declara Atanasio Zul emperador, y va a ser un periodo muy corto, apenas 30 días, en los que el corregimiento de Quetzaltenango va a detenerlos, va a azotarlos y finalmente los va a apresar. Entonces, es un movimiento que va a quedar también muy a la expectativa de lo que es el preámbulo de 1820. Siguiente, por favor. Luego vamos a llegar finalmente al periodo en el cual el doctor Pedro Molina va a iniciar la publicación de diferentes medios de difusión escrita que van a tener como finalidad la promoción de las ideas políticas del momento. Originalmente el editor constitucional, luego va a surgir el Genio de la Libertad y posteriormente el Amigo de la Patria. Don Pedro Molina va a estar casado con la señora Dolores Bedoya de Molina, que de pronto me ha surgido la duda con la presentación de la colega de Paraguay, que de pronto pudiera ser pariente de su insigne del insigne esposo de la heroína de Paraguay. Pero bueno, doña Dolores Bedoya de Molina va a estar implicada más que todo en lo que va a ser una posición política de divulgación. Dolores Bedoya de Molina va a iniciar lo que van a ser los llamados saraos, o como describía mi colega de Colombia también, las reuniones del chocolate y de la costura, para empezar a promover lo que son las ideas independentistas y la necesidad de participar más activamente en esto. Guatemala y Centroamérica no van a tener batallas fuertes de independencia como la que tuvieron los otros países, simple y sencillamente porque hubo un arreglo para esa situación, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pues realmente doña Dolores es una mujer que está adelantada a su época, es una mujer cuyos hermanos habían sido acusados de sedición, que también ellos habían participado, incluso los hermanos Bedoya habían tenido alguna activa participación en lo que eran unos teatros en los cuales promovían ideas políticas. Uno de los hermanos van a ser apresados y ella escribe cartas al capitán general Bustamante para pedir la liberación de ellos. Es muy interesante porque aún se logra encontrar alguna de las cartas, y en una época en que bien se dijo la mujer no tenía mayor educación, básicamente lo rudimentario en la lectura y lo necesario en la aritmética para llevar las cuentas de la casa, doña Dolores presenta una defensa muy interesante y muy apasionada en relación a lo que es la liberación de sus hermanos,
y finalmente ellos van a ser exilados. Entonces, ella no se queda como un ente pasivo dentro de todo el escenario que se está dando en ese momento para la independencia de Guatemala, sino que participa activamente. Siguiente, por favor. Y la verdad, ella es la única que es denominada como prócer de la independencia en Guatemala, pero había otras damas que estaban implicadas en esto. Tenemos el caso de doña María Josefa García Granados, que le decían sus amigos de cariño la Pepita, quien se va a ver obligada a tomar un seudónimo de Juan de las Viñas para poder escribir y plasmar sus ideas en 2 periódicos que se cree que ella fundó, uno con fines propiamente políticos y otro con fines puramente literarios, y ella va a tener una participación muy fuerte en lo que va a ser la proliferación de ideas, pero bajo el alias, pues lógicamente la gente no reconoce en ella a una mujer, sino que simplemente a un autor. Puede ser que de pronto vayan a aparecer otras personas que me venían en algunos documentos, como Anita Arce, Leona Flores de Molina, que era la suegra de Dolores de Oya de Molina. Entonces vemos un esquema de familia participando dentro de la actividad política que era necesaria en ese momento para consolidar finalmente lo que van a ser las acciones. Marcela Cruz y María Barrios, de las cuales no tenemos mayor información, pero se sabe que en alguna medida participaron no solo en esos saraos, sino instando en las reuniones en las que ellas participaban a los caballeros a tomar medidas y acciones que eran necesarias para poder consolidar el proceso de independencia que era tan necesario en ese momento desarrollar. Siguiente, por favor. Esto nos va a ir llevando finalmente al 14 de septiembre de 1821, en que se le había instado al entonces capitán general don Gavino Gainza, que era un representante español, para que apoyara las acciones de independencia, y para consolidar su participación, pues Gainza fue invitado a presidir esa primera nación centroamericana libre. Gainza traía una historia muy interesante, fue juzgado en Sudamérica por problemas de deslealtad y de traición, salió sin ningún problema de eso y luego es enviado a la región de Guatemala. Pero realmente Centroamérica no es un patrimonio económico de mucha importancia para la corona, y por eso fue posible llevar a cabo esa emancipación política en forma más tranquila. Finalmente ellos van a convocar a un cabildo abierto para el día 15 de septiembre, o sea, el día siguiente, y ese cabildo abierto va a representar al final, o va a implicar al final lo que va a ser la firma del Acta de Independencia. Realmente cuando se firmó la independencia, ese cabildo abierto lo que hacía era que dejaba las puertas del salón y las ventanas abiertas para que el pueblo pudiera participar. Y la noche del 14 de septiembre, doña Dolores, con un farol, se va por lo que era entonces la ciudad de Guatemala, o la capital, y empieza a proclamar a la gente que se reúne el 15 de septiembre frente al Palacio de los Capitanes Generales para apoyar los movimientos de independencia. De esa cuenta, aquí en Guatemala, el 14 de septiembre de cada año, menos por los problemas de pandemia, se llevan a cabo las famosas carreras de antorchas, en las que participan instituciones civiles y militares y personal de todo el pueblo haciendo rutas con sus antorchas de un punto hacia otro. Entonces ella se va por toda la ciudad, algo que no era bien visto ni correcto para una dama de sociedad, pero ella va y hace ese recorrido nocturno para invitar a la gente, y finalmente el 15 de septiembre logra reunir un grupo grande de personas frente a lo que era el cabildo, y se dice la tradición oral que mandó a traer una marimba y que empezaron a festejar. Algunos mencionan incluso la quema de fuegos pirotécnicos, que yo guardo mis dudas en ese sentido, porque realmente Guatemala en septiembre es extremadamente lluvioso, no sé qué tanto pudo haber funcionado, y imagino que en esa época la lluvia debe haber sido más fuerte, pero de alguna manera, con tañido de campanas y con invitación, pues la gente llegó y empezó a pedir que se abriera esa independencia, y finalmente se va a firmar ese 15 de septiembre
de 1821. Siguiente, por favor. Realmente, como expliqué, la independencia de Guatemala fue una independencia muy tranquila, y eso se llevó a cabo debido a un proyecto que se llamó el Plan Pacífico. Este fue descubierto en 1963 en los archivos de la familia Aycinena por el investigador Enrique del Cid Fernández, y fue publicado el 14 de septiembre de 1963, y se cree que en la redacción de este documento participaron don Mariano de Aycinena y Piñol, Juan José Aycinena, su hermano, Francisco Barrundia, Mariano Beltranena, y algunos consideran que también Pedro Molina. Entonces, realmente el Plan Pacífico lo que buscaba era hacer esa emancipación y esa transición de antiguos miembros de la corona española hacia una entidad puramente independiente dentro de un marco de tranquilidad que evitara la pérdida de vidas y también la pérdida de bienes. Lógicamente, los bienes eran la mayor prioridad para los Aycinena, ya que eran potentados en esta época. Siguiente, por favor. Vamos a llegar entonces a lo que son las llamadas damas de la libertad. Siguiente, por favor. Como les explicaba, doña Dolores Bedoya de Molina había nacido en 1783 en una familia clase media alta. Obviamente su familia se preocupó por su educación y ella la tenía. Se casó con Pedro Molina, perdón, en 1804. Se casó por poder aquí en Guatemala y luego viajó a Nicaragua, donde se encontraba don Pedro Molina. Ahí ella tuvo 4 de sus hijos, luego vinieron a Guatemala y tuvo otros 4 hijos. O sea, era una persona, era una mujer que además de las labores de la casa, se vio envuelta en la crianza de 8 niños, de los cuales algunos fallecieron en su niñez, pero también fue la administradora de una finca cerca de Antigua Guatemala. O sea, las capacidades y la previsión de doña Dolores Bedoya de Molina fueron muy amplias, y ella tuvo también una activa participación dentro de lo que era el intercambio de opiniones para lo que iba a ser al final pues la independencia. Doña Dolores siempre, aunque mantuvo dentro de sus apoyos a los gobiernos liberales, también mantuvo tendencias de tipo conservadoras en su forma de vida y en su administración en general, pero fue una mujer realmente adelantada a su época. Y cuando vio la separación de Centroamérica a partir de 1839, pues ella siempre manifestó una animadversión a esa separación que ella consideraba que no debió haberse dado. Fallece en 1853 a la edad de 70 años, y realmente a lo largo de su trayectoria pues ella no tuvo mayor participación política visible, pero se mantuvo activa dentro de los coloquios y las tertulias necesarias para proliferar las ideas independentistas de progreso y proeducación de la mujer en su época. Y hablando de doña María Josefa García Granados, pues de ella se sabe muy poco en realidad. Ella fue hermana de Miguel García Granados, un general muy conocido aquí en Guatemala. Era una gran escritora, intelectualmente de muy buena educación. Nació en 1796 en España, luego la familia se muda a Guatemala y va a participar en una serie de tertulias y de intercambios, además de haber sido escritora en pro de la libertad. Por algún motivo ella no tuvo una participación visible durante los acontecimientos de 1821, tuvo 6 hijos y se dice que los últimos años de su vida se dedicó más a una vida más tranquila y contemplativa. Uno de los elementos que me parecen a mí muy interesantes de lo que es la vida de todas estas damas es un punto que siempre se ha manifestado, y es que hablan de los hombres en relación a que demostraron un espíritu determinante al desarrollar acciones pro independencia, pero en el caso de las damas dicen cual dementes o cual locas, como queriendo minimizar su capacidad intelectual y su capacidad política en desempeñarse en este tipo de acciones. Entonces, me ha parecido que es necesario hacer más estudios sobre las mujeres
en la independencia y en los diferentes hechos en Guatemala, porque van a haber muchísimas mujeres que van a tener una participación posterior a esto. Ya la colega colombiana manifestó varias, que aquí en Guatemala también se dieron, no voy a entrar a hablar sobre ellas, pero creo que es necesario obtener más información sobre estas distinguidas damas, porque al final son parte de un esquema estructural que le dieron un origen a los países y una consolidación familiar a estos núcleos que a la larga eran tan necesarios en el país en ese momento. La siguiente, por favor. Al final, pues, yo lo que decidí poner un pequeño extracto de una descripción que hace el general Miguel García Granados de su hermana Pepita. Y dice, mujer de genio independiente, despreocupada, de mucho ingenio y travesura, con gran facilidad para versificar y mucho chiste para sus sátiras. Era lo que puede llamarse un ente original y de trato peligroso, pobre de aquel a quien le ponía la puntería. Esto realmente determina una visión muy, muy particular de alguien muy cercano en el caso de doña Pepita. Pero vemos que a la larga, dentro de esas líneas y en una forma muy especial, él manifiesta la admiración que siente por esta mujer. Al final, la mujer no solo va a ser base, la mujer va a ser estructura, va a ser corazón, pero también va a ser cerebro. La independencia de los países nunca hubieran podido ser posibles sin la participación de todas estas mujeres sensibles. Creo que como historiadores, como investigadores, como profesionales o como cualquier desempeño que tengamos en nuestra vida profesional, personal, les debemos el mínimo una investigación más profunda, porque al fin y al cabo de la mujer viene el hombre y es la semilla y es lo que hará florecer una nación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lucía González. Ha sido excelente su ponencia y claramente nos debemos rever el rol de la mujer en la participación de la independencia. Es una tarea pendiente, creo que para muchos historiadores, ¿no? Qué importante, partiendo desde la figura que plantea Juana María de Lara en el Paraguay, ¿no? Esta mujer que fue contundente en la historia del Paraguay, ¿no? Cómo supo ocultarse y estar llevando y trasladando esa información que para su historia era imposible hacerlo desde el género femenino, ¿no? Pero ella, sin embargo, pudo contribuir y hacer que el Paraguay pueda ser finalmente un país independiente, ¿no? También el caso de las mujeres colombianas, estas mujeres a las cuales mencionaron como las cholas, las rabonas, las juanas, ¿no? Que se sumaban al ejército y ofrendaban sus vidas en la lucha contra la independencia. No puedo dejar de nombrar tampoco la figura de Leona Vicario Fernández, esta primera mujer periodista en México que una vez finalizados los conflictos, los pocos pesos que le quedaron y que le fueron retribuidos, los dedicó a formar un periódico y desde allá mantener una fuerte postura crítica. Y claramente Dolores Bedoya de Molina y María Josefa García Granados han sabido ocultarse y trascender a lo largo de la historia desde el anonimato, pero no por eso no han dejado de contribuir a la independencia de Guatemala. Yo a continuación voy a hacer algunas preguntas que nos han dejado los participantes. ¿Sí? Vamos a empezar con la doctora Marta Janet Dávila Calderón, que dice, ¿qué tanto incidió en la independencia la participación de la mujer en el movimiento independentista? ¿Y cuánto tiempo duró este movimiento?
Bueno, el movimiento independentista incidió muchísimo la participación femenina. De hecho, gracias a la iniciativa de muchas mujeres, como lo vimos desde incluso las mismas indígenas, empezó a gestarse este movimiento. Digamos que fue un movimiento que duró muchos años en diferentes periodos, diferentes etapas. Tuvieron nuevas reconquistas por parte de los españoles, momentos en los cuales digamos que de alguna forma se apaciguó, no el ánimo independentista, pero sí las luchas precisamente por el redoble de esfuerzos españoles y de envío de tropas desde la madre patria a nuestras tierras. Pero las mujeres siempre tuvieron una amplísima permeación en el movimiento, gestaron el movimiento, y no solamente como lo vimos dentro de la parte de la logística o del espionaje o de la alimentación para los soldados o de costureras de los uniformes, incluso de donadoras de caballos y de armamento y etcétera, sino también como uniformadas en los campos de batallas. Entonces la participación de la mujer fue absolutamente espectacular, y después, ya saliendo un poco del contexto de la independencia, cuando Colombia logra estabilizarse política y geográficamente, cuando se separa la Gran Colombia, tuvimos también muchas guerras interinas por la conformación del Estado, y durante esta época también las mujeres tuvieron una participación enorme y fundamental en estos procesos de conformación. O sea, la participación de la mujer en Colombia ha sido siempre permanente, eterna e indisoluble. Muchas gracias. Doctora Alma Campos, voy a hacer una pregunta que hacen los oyentes. Gracias, mi estimado. Dice, después de la participación de la mujer en la gesta, ¿cómo ha influido esa concepción en la actualidad? Gracias. Pues antes que nada, creo que hace rato no tuve oportunidad de saludarte apropiadamente, mi estimado Alejandro. Aprovecho para hacerlo en este momento. Muchas gracias por la pregunta. La participación, la influencia que han ejercido las mujeres en México a lo largo de su vida política y social ha sido permanente. Yo me sumaría a la propuesta de mi antecesora, de la maestra Janet, en el sentido de que hablamos de una presencia perenne, es una presencia permanente, que quizá nuestra historiografía oficial no rescata cabalmente en todos los casos, pero lo cierto es que las mujeres, después de la vida independiente, fueron involucrándose cada vez más en la vida política, en la vida académica, en la vida social y económica de nuestro país. Ya con el México independiente, apenas unos 80, 90 años después, tuvimos a nuestra primera médica, tuvimos escritoras notables que retomaron la tradición que venía desde Sor Juana, y ya en el siglo XX, en el siglo XIX, tenemos escritoras, poetas connotadas. Podemos hablar de una Rosario Castellanos, podemos hablar de Dolores Castro, una contemporánea poeta de la propia Rosario, que siguen esta tradición de independencia, de autonomía. Es una batalla que se vive día a día en México, en las casas, en las escuelas, en los ámbitos de trabajo, en las fábricas. Tenemos una imagen iconográfica muy conocida, que es la de una Frida Kahlo, también principios del siglo XX, que también podemos decir que es heredera de estas figuras, mujeres que no tienen temor de poner en juego sus recursos, sus capacidades para poner en alto el nombre del país y el nombre del suyo propio como partícipes o representantes o integrantes de una parte de la población que a veces la historia oficial, como digo, no reconoce en primera instancia, como es el caso de estas mujeres que les menciono. Yo podría hablar de una línea de continuidad que es necesario rescatar a través de esta revisión de la historiografía, que por fortuna se está haciendo, pero que nos deja una tarea pendiente, no solo a las personas que se dedican de lleno a la historiografía, sino quienes estamos en el estudio del poder, en el estudio de la estrategia, la defensa, la prospectiva, pensando a futuro, pensando que esta es el antecedente que nuestras juventudes deben tener muy presente a la hora de construir y diseñar nuevos futuros para nuestros países. Muchas gracias, Alma.
Ha sido un gusto. Tengo una pregunta para la magíster Lucila Sierra, por favor. ¿Usted considera que, tal cual lo mencionó la magíster Alma Campos, debe haber un revisionismo histórico donde resalte el rol de las mujeres en la lucha contra la independencia? Definitivamente tenemos una deuda de investigación en ese sentido. Yo creo que lo más importante es que se empiece a ver a la mujer como un personaje complejo y completo dentro del esquema general del desarrollo de la independencia en cualquier país, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero. Es necesario, a la larga, olvidar el hecho del género y empezar a visualizar a la mujer como un protagonista, independientemente de su educación, de su nivel económico, porque vemos en el caso de Guatemala o en el caso de Centroamérica que fueron mujeres con educación porque pertenecían a cierto grupo económico, pero no sabemos si hubieron otro tipo de mujeres que también tuvieron alguna participación y que por algún motivo no los registraron dentro del esquema general. La mujer ha ido tomando una posición que se ha ganado a pulso. Yo creo que a la larga lo que se tiene que hacer es, los nombres van a ir aflorando conforme los vayamos buscando. Entonces necesitamos definitivamente buscar esos nombres para completar la historia, porque la historia jamás va a estar completa si no podemos contar con esa parte de los hechos que en definitiva formaron tanta importancia para los países. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que ha sido una mañana excelente, donde claramente nos hemos enriquecido y hemos aprendido un poco más de la historia y del rol de las mujeres en la lucha contra la independencia. Yo quiero agradecer nuevamente esta oportunidad que nos brinda el INES de poder difundir este tipo de actividades. Lógicamente quiero agradecer mi participación. También quiero volver a mencionar y felicitar al pueblo guatemalteco. Y de mi parte yo me quiero despedir con unas pequeñas palabras, ¿sí? Que el prócer de la patria, como así se lo conoce en la Argentina, el general José de San Martín, le destinó a una madre, ¿sí? A una madre que dio a sus hijos para defender a la patria, ¿no? Y él le dice en sus escritos: gracias, noble mujer, vuestro sacrificio no será en vano. Así que muchas gracias por la participación, felicitaciones a las ponentes, muchas gracias, doctora Clarisa de Gálvez, ha sido un honor poder moderar este evento, los dejo en sus manos. Agradezco al licenciado Perrugorria y a cada una de las panelistas por la dinámica y excelente coordinación de este foro. Seguidamente cedo la palabra a la magíster Clarisa González de Gálvez, directora general del INES. Bueno, muchas gracias a todos los expositores, a nuestro estimado moderador, a todos los participantes. Muchas gracias, buenos días. Esta mañana pues nos reunió virtualmente la clausura de los festejos del INES con relación al 199 aniversario de la independencia de Guatemala. Han transcurrido casi 2 siglos y cada septiembre recordamos a quienes, inspirados en ideales libertarios, impulsaron la desvinculación política y económica del reino español. Es por ello que, impregnados de ese espíritu patrio, quisimos compartir este espacio virtual con excelentes profesionales representantes de diferentes pueblos latinoamericanos para que nos diesen a conocer la experiencia de aquellas mujeres que estuvieron unas en el frente de batalla y otras influenciando con sus ideas o impulsando a quienes combatieron y que finalmente concretaron las gestas de independencia en sus naciones. En este espacio hemos podido conocer de manera breve la semblanza de aquellas mujeres de esa época que no se encasillaron en lo normal, sino que de manera proactiva contribuyeron con su participación a definir la historia de nuestros pueblos.
El objetivo de este foro fue visibilizarlas y honrarlas, reconocer su aporte estratégico muchas veces invisibilizado, como todas han mencionado. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad es una entidad de carácter formativo y académico, y en ese marco hemos querido resaltar la importancia de este tema histórico. Es por ello que para mí es un privilegio realmente agradecer la participación de tan magníficas profesionales y sobre todo agradecer también la moderación de nuestro buen amigo Alejandro Perugorria por su apoyo para concretar este evento. La verdad es que la lección aprendida es que todos, hombres y mujeres, estamos llamados a construir la libertad día a día. Así que les agradezco mucho su participación y gracias por su tiempo. Gracias, Magíster Clarisa, por sus palabras. Para finalizar, se le solicita responder a la evaluación que se presenta a través del enlace que aparece en la parte inferior de la pantalla de YouTube. Con esto estarán validando su asistencia y servirá para que se les traslade su respectiva constancia de participación en versión digital. Damas y caballeros, gracias por su valiosa participación. Esperamos contar con su presencia en futuras actividades del INEES. Buen día para todos.